Muy buenas noches, ingeniera, estimados compañeros. Mi nombre es Marco Antonio Join Alarcón y hoy vengo a hablarles del tema trigonometría. Trigonometría se deriva de la palabra trigonón, que significa triángulo, y metría, medición. En esta unidad se presentarán las funciones trigonométricas y luego se analizarán sus gráficas. Posteriormente se estudiará algunos métodos para resolver triángulos, rectángulos y oblicuángulos mediante la aplicación de leyes de senos y cosenos. Al analizar esta unidad, el estudiante desarrollará las siguientes competencias. Número 1. Aplica las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. Aplica la ley de senos y cosenos en la resolución de triángulos oblicuángulos. Demuestra las identidades trigonométricas y resuelve ecuaciones trigonométricas. Conocimientos previos. Para lograr un aprendizaje significativo de esta unidad se debe conocer los siguientes temas: ecuaciones de primer grado, racionalización, identidades trigonométricas, operaciones con fracciones. Y ahora mis compañeros seguirán con los siguientes subtítulos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Alfredo Calderón Romero. Yo les explicaré lo que es las funciones trigonométricas. Cuando hablemos de funciones trigonométricas siempre trabajaremos con triángulos y rectángulos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. El lado más grande siempre va a ser hipotenusa y va a estar frente al ángulo de 90 grados. Para encontrar los otros dos lados debemos de tomar un ángulo. Y él nos dice que al frente va a estar el cateto opuesto y el cateto adyacente va a estar cerca del ángulo que estamos trabajando. Las funciones trigonométricas son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado de un triángulo. Acá tengo mi gráfica. El lado más grande va a ser hipotenusa y va a estar frente al ángulo de 90 grados. Acá tengo mi ángulo de 68 grados y me pide encontrar el cateto opuesto. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, por lo cual reemplazo con seno porque me pide cateto opuesto y tengo hipotenusa. Lo que tengo dividiendo paso a multiplicar y me queda un resultado que es del cateto opuesto. Gracias. Hola, mi nombre es Miguel Nina de la clase Fundamentos Matemáticos y yo les voy a explicar sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo se aplica en triángulos rectángulos, es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados. El lado más largo se le llamará hipotenusa y los otros dos lados serán llamados catetos, cateto adyacente y cateto opuesto. Se dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por lo tanto la fórmula será c al cuadrado igual a a cuadrado más b al cuadrado. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es el teorema de Pitágoras y lo único que hacemos es reemplazar valores. Tenemos la fórmula: c valdría 5, a valdría 4 y b valdría 3 y todo elevado al cuadrado. 5 al cuadrado valdría 25, igual a 4 al cuadrado sería 16, más 3 al cuadrado que sería 9. 25 lo bajamos, 16 más 9 nos daría 25 y es por eso que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo nos faltaría la hipotenusa. ¿Y cómo hallamos la hipotenusa? Tenemos la fórmula, c al cuadrado igual a cuadrado más b al cuadrado, y igual reemplazamos valores. C al cuadrado lo dejamos, a valdría 3 al cuadrado igual a b al cuadrado que valdría 6 al cuadrado. C al cuadrado bajamos, 3 al cuadrado sería 9, más 6 al cuadrado sería 36. Seguimos bajando, 9 más 36 sería 45, lo que lleva al cuadrado pasa al otro lado como raíz y c valdría 6.70. Lo que la hipotenusa valdría 6.70. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Gracias. Mi nombre es Maribel Corteyuda y voy a poner la resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo se debe considerar los siguientes aspectos. 1. Las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, la suma de los ángulos internos del triángulo, que es igual a 180 grados sexagesimales, es decir, A más B más C, que es 180 grados. Después vemos la prueba, que sale de la suma de
de la suma del triángulo, que es 180, lo igualamos para los ángulos, se cumple la igualdad para los lados. Vemos la prueba del teorema de Pitágoras, vemos el resultado de la hipotenusa y sacamos al cuadrado, que eso es igual a 40, y vemos los lados que b igual a 2 más 2 al cuadrado, que también es 40, y lo igualamos, que también cumple la igualdad. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Elizabeth Fabiola Poikipori y bueno, yo le voy a hablar sobre la resolución del triángulo oblicuo ángulo. Para resolver este tipo de triángulos se debe considerar la ley de seno, la ley de coseno y la suma de dos ángulos internos del triángulo oblicuo ángulo que suman 180 grados sexagesimales. La ley de los senos viene expresada matemáticamente como podemos ver aquí, donde A, B y C son los lados. Esta ley nos dice que para todo triángulo el cociente entra la longitud de un lado y el seno de un ángulo opuesto, al igual al cociente entre la longitud de cualquier otro lado y el seno del ángulo opuesto. La ley de cosenos es usada para encontrar partes faltantes de un triángulo oblicuo no rectángulo. Cuando ya sea las medidas del ángulo incluido son conocidas las LAL y incluidas que son la longitud de las 3L, que también son conocidas. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de seno porque no podemos establecer una proporción que no puede resolverse. La ley de cosenos establece esta fórmula. Esto se parece al teorema de Pitágoras, excepto que para el tercer término, que es C, es un ángulo recto del tercer término es 0, porque el coseno de 90 grados es 0 y se obtiene el teorema de Pitágoras. Así el teorema de Pitágoras, que tiene las siguientes fórmulas también, que es lo último. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Cristian Cabrera García. Yo le voy a explicar dos ejercicios de identidades trigonométricas, los cuales demostrar las siguientes identidades. Como primer ejercicio tenemos coseno de x sobre cotangente de x es igual a seno de x. Tenemos que demostrar que esto es igual a esto. Para ello, en la teoría hay varias fórmulas que podemos usar, pero las que mayormente se usan son estas. Empezando, coseno de x sobre cotangente de x, aquí es igual a coseno de x sobre seno de x. Entonces, eso copio acá. Esto es igual al seno de x. Acá tengo que multiplicar, entonces extremos con extremos, medio con medio. Sería coseno de x por seno de x sobre coseno de x por 1. Esto es igual al seno de x. Aquí en la multiplicación tengo para simplificar lo que es coseno de x y coseno de x, lo cual me quedaría seno de x es igual al seno de x. Entonces la identidad está demostrada.